Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, a nuestro programa número 200 de Código Campo. Estamos muy felices, muy contentos por haber llegado a estos 200 programas que se dice fácil, pero que hay que laburar mucho. Bueno, le agradecemos por supuesto a las radios que transmiten nuestro programa, que son varias. Estoy hablando de FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, FM Puerto de Seguí, FM Riel de Basavilbaso, FM Líder de Rosario del Tala, FM del Éxodo de Nogoyá, Z99.5 de La Roque y FM Las Chacras de Villa Paraná. Cito también a Radio Costa Paraná, la radio pública de la ciudad, en el 88.1, por habernos dado el espacio generoso para que podamos llevar a todos ustedes nuestra propuesta periodística. Vamos a decir la verdad, en estos días no estamos saliendo en Radio Costa Paraná porque la radio está en receso, pero seguramente volveremos en algunas semanas. Gracias a las radios que nos apoyan brindándonos su espacio, gracias a los anunciantes que también nos apoyan y sin ellos sería absolutamente imposible llevar adelante una propuesta periodística de este tipo, y por supuesto y sobre todo gracias a ustedes, a los oyentes del campo, a los oyentes de la ciudad, a los amigos que nos siguen permanentemente, que son muy fieles con nosotros. A todos ustedes unas gracias enormes en este programa número 200 de Código Campo. Vamos a hablar hoy, vamos a hacer una especie de balance de esta primera semana de 2022, que ha sido, por cierto, muy movidita para el sector agropecuario, un sector que está atravesando una difícil coyuntura debido a la sequía. La sequía es durísima, hay sectores de Entre Ríos donde los campos naturales están devastados, las pasturas implantadas no pueden recrecer. El maíz de primera está muy perjudicado. Ahí es donde hasta el momento las pérdidas van a ser muy fuertes. Habrá que ver qué pasa con los maíces de segunda, qué pasa con la soja de primera. Estas lluvias de los últimos días fueron una especie de alivio para la soja de primera, no para el maíz de primero, porque el maíz de primera ya está jugado. Va a haber una merma de producción muy, muy importante que, como siempre sucede cuando pasan estos eventos climáticos, se van a sentir en los bolsillos de los productores, en los pueblos, en el movimiento económico de los pueblos, de las ciudades, de provincias como Entre Ríos, que básicamente viven del campo, y también en los bolsillos del Estado nacional, del Estado provincial, de los estados municipales. En este marco de sequía ha habido novedades interesantes. Por un lado, los movimientos que el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, ha decidido llevar adelante en su gabinete. Hay nuevos funcionarios, nuevo secretario de Agricultura, hay alguna Secretaría de Relaciones Institucionales que se va a crear, hay cambios en el INTA, va a haber un nuevo presidente, pero a los entrerrianos lo que más nos interesa es la designación
como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura de Jorge Ruiz. Ustedes saben que Ruiz es un hombre de una dilatada experiencia, productor ahí de la zona de Federal, del centro norte entrerriano, con una trayectoria muy dilatada en la Federación Agraria Argentina, Distrito Entre Ríos. Fue director, fue el titular de la Federación Agraria de Entre Ríos en los años 90. Uno siempre lo recuerda a Ruiz en esos cortes de ruta, allá por Ceibas, allá por Chajarí, defendiendo los citricultores, defendiendo los productores en aquella época tan difícil para el campo que fue la década menemista, con las dificultades que todos seguramente recordarán. Bueno, Jorge Ruiz es el nuevo jefe de gabinete. Vamos a llamarlo, vamos a hablar con él para que nos cuente cuáles van a ser los lineamientos, las prioridades que va a tener en su nuevo rol. Yo creo que hoy hablar con Jorge Ruiz es como hablar con el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, porque los une una amistad de muchos años, y el ministro Domínguez escucha atentamente todo lo que Jorge Ruiz opina. O sea que vamos a hablar casi con el viceministro, por más que el viceministro sea Matías Lestani, el nuevo secretario de Agricultura. A propósito de Lestani, hay una polémica porque hasta hace unas horas antes del nombramiento, Matías Lestani era el asesor económico, el principal asesor económico de Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, la entidad que preside el entrerriano Jorge Chemes. Bueno, y sorprendió mucho que un hombre que estaba trabajando para CRA pase, casi sin anuncio, a ser el viceministro de Economía, el número 2 del Ministerio, el viceministro de Agricultura, el número 2 del Ministerio de Agricultura de la Nación, detrás de Julián Domínguez. Llama la atención. De esto también vamos a hablar con Nicasio Tito, que es el secretario de FARER. Le vamos a consultar cuál es la postura de FARER ante esta situación. También vamos a hablar de la salida de Confederaciones Rurales Argentinas, de la Sociedad Rural Argentina y de la Federación Agraria Argentina, del Consejo Agroindustrial, y vamos a preguntarle también a Tito qué puede pasar ahora en un rato, a las 9:30, 10:30 de la mañana, cuando se reúnan en Armstrong, en la provincia de Santa Fe, los productores agropecuarios autoconvocados. Hay muchos dirigentes de Entre Ríos que van a ir, muchos productores que ya están seguramente llegando a Armstrong, en el sur santafesino. Va a haber algunos dirigentes también de la Mesa de Enlace Nacional. Entonces le vamos a preguntar a Tito qué puede pasar, cuál puede ser el mandato de los productores a sus dirigentes en este encuentro de productores, insisto, de chacareros en Armstrong, provincia de Santa Fe. Y sobre el final del programa vamos a llamarlo a Pablo Fontanini, el técnico de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, para que nos brinde un panorama de la situación generada por la sequía, tanto en agricultura como en ganadería y en la lechería. Hoy, 8 de enero, se cumplen, no quiero equivocarme, pero se cumplen 144 años de la muerte de El Gauchito Gil. Una figura que es venerada por muchos argentinos, que es objeto de verdadera devoción popular en no pocas partes del país. Bueno, Antonio Plutarco Cruz Mamerto Gil Núñez, El Gauchito Gil, murió en Mercedes, en la provincia de Corrientes, hace 144 años. Y por eso elegimos 2 o 3 temas musicales que tienen al Gauchito Gil como protagonista. Escuchamos un poco de música y nos llamamos a Jorge Ruiz. Departamento Mercedes, en la provincia de Corrientes, hay una historia latente en el pueblo guaraní. Cuentan la gente que allí vivió un criollo campesino, un gaucho bien correntino, y se llamaba Antonio Gil. Le entraron a perseguir por cuestión de rebeldía. En los montes lo seguían toda la autoridad.
muy astuto y audaz, entre la patrulla andaba. Su reliquia lo amparaba, no lo podían hallar. Y un trágico 8 de enero después de San Baltasar, vino se puso a tomar en un boliche del Pago. Allí mismo fue rodeado y sin defensa aquel valiente se entregó mansamente al sentirse traicionado. Y en posición tortuosa colgado de un espinillo, el rastreador que era un indio ejecutó su sentencia, usando el propio facón del gaucho allí vencido, y que él mismo había ofrecido sin implorarle clemencia. Y a una legua de Mercedes, en un colorido templete, le rinden humildemente sagrada veneración. Le ofrendan música y canto con banderas coloradas, la gente de todos lados que van llegando en procesión. Cuando volvió la partida de regreso al poblado, la orden había llegado declarándolo inocente. Fue así que injustamente cayó en su fatal destino este gaucho correntino muy mentado en Corrientes. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Una de las noticias de la semana fue la decisión del ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, de renovar su gabinete, introducir algunos cambios. Entre ellos, los más salientes es el del secretario de Agricultura, el nuevo secretario de Agricultura, Matías Lestani, hombre vinculado con Federaciones Rurales Argentinas, que, insisto, pasa a ser secretario de Agricultura en reemplazo de Jorge Solmi. También se incorpora Luis Contigiani, un muy interesante diputado del socialismo santafesino. También Mariano Garmendia va a suceder en el INTA a la primera mujer, Susana Mirazú, la primera mujer presidente del INTA. Pero para nosotros, para los entrerrianos, lo más importante, o la designación más importante, tiene que ver con el nuevo jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura, que es un veterano dirigente de la Federación Agraria de Entre Ríos, un hombre que conoce muchísimo todo el sector agropecuario, que es Jorge Ruiz, y que ya nos está escuchando. Jorge, buenos días, bienvenido a Código Campo, ¿cómo estás? Sí, buen día, Danilo, un gusto poder escucharte, ¿no es cierto?, acá en la provincia. Bueno, la idea, Jorge, es que nos des un pequeño panorama sobre, cuáles van a ser los lineamientos, cuáles son tus prioridades en este cargo que, se formaliza ahora, pero ya más o menos venías trabajando hace un tiempo. Hola, ¿me escuchás, Danilo? Yo te escucho perfectamente. Bueno, perfecto. A ver, yo hace prácticamente 2 meses, ¿no es cierto?, venía trabajando con Julián, somos amigos de hace bastante tiempo. Tuvimos una estrecha relación en la salida del conflicto del año 2009, que algunos criticaron, ¿no es cierto?, pero en definitiva fue la salida que tuvo el campo para volver a tener algún tipo de relación con el Estado. Uh-huh. Y bueno, en esta nueva etapa, lo primero, ¿no es cierto?, que nosotros razonamos para tomar todo tipo de decisiones es, primero de todo, el contexto de país que tenemos. Tenemos un país, ¿no es cierto?, que precisa aumentar la producción, precisa dólares, ¿no es cierto?, pero también tiene una realidad que son un 30 o un 40% de pobres, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en ese contexto, nosotros
nosotros lo que intentamos en todas las medidas que tomamos son mantener un equilibrio para que tratar de que los dos propósitos se cumplan, ¿verdad? Sí. O sea, de que mantener, ¿no es cierto?, medianamente atendidos la exportación, que los productores tengan un margen de rentabilidad razonable, ¿no? Y que no se nos produzcan desajustes en los precios internos de los alimentos. O sea, ese es, en definitiva, ¿no es cierto?, en ese contexto nosotros tenemos que trabajar, que no es un contexto sencillo, ¿verdad? Uh-huh. Hemos tomado, ¿no es cierto?, algún tipo de resolución con respecto a la carne, que ya está firmado, están las resoluciones hechas, estamos en marcha. Uh-huh. Con respecto a eso, ¿no es cierto?, nosotros lo primero, ¿no es cierto?, que intentamos atender es darle un manto de previsibilidad al ganadero, que no se levante a la mañana y se encuentre con que tiene las exportaciones cerradas, como nos ocurrió con la vaca, que tuvimos que terminar vendiendo a 50 pesos el año pasado. Sí, ¿no? es cierto. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que decidimos? Lo que decidimos es atender absolutamente todo lo que nos habían pedido los productores. ¿Qué nos habían pedido los productores? Productores nos habían pedido mantener, ¿no es cierto?, la exportación abierta y sin ningún inconveniente de todo lo que es la vaca D y E, que es la que no se consume en el país. La vaca china. Atender absolutamente todas las cuotas, que son cuotas que tienen ventajas arancelarias, como es la cuota Hilton, como es la 481, como es Estados Unidos, como es Colombia, ¿no es cierto?, y atender los mercados tradicionales de la República Argentina, que son Israel, ¿no es cierto?, con los cortes kosher, y Chile. ¿Ah? Sí. Absolutamente eso está cubierto para la exportación para todo el año, ¿no es cierto?, 2022, y está garantizado. En paralelo, lo que hicimos es una mesa, ¿no es cierto?, de monitoreo de la producción de carne, ¿no es cierto?, donde tenemos que monitorear sin duda alguna el stock de los filot, donde tenemos que monitorear, ¿no es cierto?, cómo estamos con el quilaje de faena, donde, o sea, para saber qué producción de carne tenemos, para saber si estamos en condiciones de exportar más o no. ¿Por qué? Porque entre el año 2019 y 2020 nos encontramos que una exportación indiscriminada se había comido 1.300.000 cabezas en la Argentina, ¿no es cierto? Entonces, esa comisión de monitoreo, que va a estar integrada por las entidades gremiales, por los frigoríficos, ¿no es cierto?, y por los gobiernos provinciales, va a ser un monitoreo constante de cómo estamos con la producción cárnica en el país. Bien. Esa, como ser, fue la primera medida que tomamos, y ya te digo, tomando en cuenta mi primera reflexión, ¿verdad?, nosotros estamos garantizando previsibilidad al productor, ¿no es cierto?, y estamos garantizando de que no se va a producir huecos o agujeros en la producción de carne. Uh-huh. Ahora, Jorge, respecto de ese tema, cualquier productor ganadero que te está escuchando, que nos está escuchando, que por suerte son muchos, estaría pensando, Ruiz dice el mismo argumento, o detalla, explica el mismo argumento que históricamente puso como fundamento para limitar exportaciones el gobierno. Esto del equilibrio, de cuidar la mesa de los argentinos, que los precios no se disparen, que los precios, sobre todo del asado, de alguna pulpa, de los cortes populares, ¿no? Ahora, el país tiene una inflación del 50%, ahora pareciera que bajó un poquito mensualmente, pero estamos en el 3, 4, 5% mensual. La pregunta es, cerrando las exportaciones, ¿se evita que aumente el precio de la carne cuando todos sabemos que el precio de los alimentos, de la carne y de todos los demás aumentan porque la inflación es hasta el momento indetenible? Bueno, lo que pasa es, a ver, vamos por partes, ¿no es cierto? Primero de todo, vos tenés una relación entre la producción de carne, lo que es el consumo interno y lo que es la exportación, ¿verdad? Sí. Cuando vos esa relación la alterás y la exportación, ¿no es cierto?, supera ampliamente, ¿no es cierto?, los niveles de equilibrio, sin duda alguna empezás a tener faltantes en el mercado interno.
Pero yo te repito, ¿qué es lo mínimo? O sea, volvamos para atrás. Tenemos un país fundido. Sí, claro. ¿Es así o no es así? Absolutamente. ¿Verdad? Tenemos un 35 o un 40% de pobres. ¿Es así o no es así? Un poquito más también, ¿eh? Es exacto. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos? Pretendemos darle previsibilidad, ¿no es cierto? O sea, que el productor ganadero no se levante un día y se encuentre que tiene las exportaciones cerradas. Pretendemos garantizar que se va a poder exportar absolutamente todo lo que nos pidieron, ¿ah? ¿No es cierto? Sí, ¿Ah? eso está claro, eso está claro. Y también está claro que vamos a hacer un seguimiento de la producción cárnica para saber, ¿no es cierto?, si se va a poder exportar más o no se va a poder exportar más, ¿verdad? Bien. Entonces, todo el resto de las discusiones de el libre mercado, de todas las otras cosas, ¿no es cierto?, para nosotros, con la reflexión inicial, nos quedan totalmente limitadas. Ajá. Entonces, si vos me decís que si las exportaciones influyen, no influyen, si la carne está cara, la carne está barata, o sea, yo tengo una realidad, ¿no es cierto?, de que si ustedes, los productores miraron, ¿no es cierto?, algunos programas de televisión de algunos opinólogos en ganadería, van a ver claramente, ¿no es cierto?, que en precios relativos la carne en este momento está en sus niveles más altos desde hace no sé cuántos años. Si vos me preguntás si los productores ganaderos están trabajando, ¿no es cierto?, con pérdida o están trabajando a pérdida o están trabajando, ¿no es cierto?, con algún margen de utilidad razonable, también te lo pueden contestar razonablemente. Entonces, en ese marco es que nosotros tomamos las decisiones. Bien. Jorge, uno de los cuellos de botella para este tema, para solucionar este tema, es la necesidad imperiosa que tiene el país de aumentar la producción de carne. Aumentar la productividad por animal. ¿Está previsto, están discutiendo la posibilidad de elevar el peso mínimo de faena para que haya más kilos de carne por cabeza? Bueno, sí, o sea, está clarita la pregunta. Nosotros, sin duda alguna, está previsto hacerlo, pero ese observatorio que nosotros hemos creado nos dará el momento justo para no producir un bache en el animal de consumo, ¿verdad? Claro, claro. Aparte de eso, lo que hemos notado en los últimos días es que el alto precio que ha tenido la invernada en estos últimos meses ha hecho de que haya mucha hacienda recriándose, claro. O sea que por ahí naturalmente y sin tener que tomar medidas extremas, el peso de faena este año va a aumentar, ¿no es cierto?, en el consumo interno significativamente, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el peso? ¿Cuál sería, Jorge? ¿Cuál sería el terminar? Sí, te dejo terminar. Por otro lado, vos me hablaste del aumento de la producción. Sí. Nosotros vamos a encarar a partir del 1 de febrero, ¿no es cierto?, provincia por provincia, teniendo en cuenta la realidad de cada una de las provincias, un plan ganadero, ¿no es cierto?, que va a pasar en muchos casos por créditos con una tasa subsidiada, ¿no?, créditos que van a estar con una tasa altamente negativa, para los productores ganaderos, y donde estamos, por eso todavía no se largó al mercado, porque nosotros tenemos perfectamente claro que hay varios sujetos, ¿no es cierto?, de crédito. Algunos que tienen su carpeta en orden, otros que no tienen su carpeta en orden y no pueden entrar al banco, productores chicos, ¿no es cierto?, que de ninguna manera pueden acceder. Entonces, estamos trabajando para a partir del 1 de febrero poder contemplar absolutamente, ¿no es cierto?, todo ese arco, ¿no es cierto?, de productores ganaderos. Bien. Volviendo al peso mínimo de faena, ¿cuál sería el numerito? No, el numerito no está dado, el numerito lo va a dar, ¿no es cierto?, el observatorio, claro, donde va a haber gente que sabe bastante más que yo del tema carne, ¿no es cierto?, donde vamos a poder... No seas modesto, Jorge, conoces mucho el tema. Por eso te preguntaba, más allá de lo que diga el observatorio o de la posición del gobierno, ¿vos cuál creías? Digo esto del peso mínimo de faena porque siempre es muy polémico, desde hace añares es muy mira, lo único que te puedo contestar es que hay una realidad, ¿no es cierto?
La realidad me dice de que la Argentina está largamente, ¿no es cierto? Y te hablo de por lo menos 20 kilos de diferencia en peso mínimo de faena. Ajá. Con el Uruguay, sí. y con Paraguay y con Chile y con todos los países que vos te puedas imaginar, claro. ¿No es cierto? O sea, de que ese animal de 320 kilos, 300 kilos, ¿no es cierto?, que nosotros vemos en el mercado, que nos parece casi, te diría, un crimen, ¿no es cierto?, de que no tenga por lo menos 20 kilos más. Claro, un ternерicidio. Jorge, cada vez que una provincia logra ubicar, no estoy diciendo que el gobierno provincial lo haya hecho porque no es así, pero digo, cada vez que un entrerriano accede a un ministerio nacional, sobre todo a ministerios que son complejos por la diversidad de temas que tienen a su cargo, hay expectativas de que ese funcionario que está tan cerca del ministro, en este caso cerca del ministro Julián Domínguez, sirva para que ese funcionario empiece a gestionar con mayor énfasis cuestiones vinculadas a la provincia. La ganadería entrerriana tiene una disputa, iba a decir polémica, pero una disputa muy fuerte con el SENASA por el plan de lucha contra la brucelosis. No es que no se quiera luchar contra la brucelosis, sino que hay diferencias en la metodología del trabajo. La pregunta es, vos has sido desde la FUCOFA has sido un defensor muy firme del plan elaborado en la COPROSA, en la Comisión de Sanidad Animal. Digo, ¿hay posibilidades de que finalmente SENASA dé luz verde al plan entrerriano? Bueno, la suspensión de los plazos que tenían que ser a fin de noviembre, ¿no es cierto?, y pasaron a fin de febrero, no fue una casualidad ni cayó del cielo. Ajá. Estamos trabajando en eso. Bien. Te consulto dos cositas más. Primero, ¿qué evaluación hacen en el Ministerio de esta desvinculación de la sociedad rural y de confederaciones rurales argentinas, también de Federación Agraria, tu entidad, del Consejo Agroindustrial Argentino? Mira, lamentablemente, y lo tengo que decir así, ¿no es cierto?, las entidades gremiales están más pensando en la grieta y están más pensando en la cuestión política que en la solución de los productores. O sea, si estarían pensando en la solución de los productores, estarían intentando involucrarse cada vez más, ¿no es cierto?, en cada uno de los lugares que puedan, ¿verdad? Sí. Entonces, si vos tomás distancia, vas a la trinchera, ¿no es cierto? A mí don Humberto Volando siempre me dijo, no se puede estar ni 6 meses en la trinchera ni 6 meses negociando, ¿verdad? Uh-huh. Me parece que ellos llevan demasiado tiempo en la trinchera. Bien. Ahora sí, la última consulta, Jorge, tiene que ver con la FUCOFA. ¿Vas a seguir dentro, hoy sos consejero de la FUCOFA, vas a seguir dentro del esquema de FUCOFA o este nuevo rol de funcionario ya muy formalmente funcionario del Ministerio de Agricultura va a hacer que te alejes de FUCOFA, que des un paso al costado? No sé si FUCOFA tiene reglamentariamente acepta un funcionario. Sí, o sea, la FUCOFA es libre de aceptar cualquiera de las propuestas de las entidades gremiales. Ajá. O sea, dependerá de la Federación Agraria, ¿no es cierto?, si yo voy a poder seguir siendo vocal o no. De cualquier manera, las funciones no son incompatibles. Ah, ¿no? Bien, no son incompatibles. O sea, no son incompatibles. Correcto. Y aparte yo en la FUCOFA soy vocal, ¿no es cierto? No soy ni presidente, ni secretario, ni tesorero, no tengo firma, ¿no es cierto? Cosas Ajá. que sí están al ministerio, o sea, pero va a depender de la Federación Agraria Argentina. O sea, el cargo no es mío, sino es que es de la Federación Agraria. Perfecto. Jorge, te agradecemos mucho la atención. Vamos a decirle a la audiencia que hoy hablar con Jorge Ruiz es casi hablar con el ministro Julián Domínguez, así que digo esto por la cercanía, porque Domínguez es un hombre que escucha mucho todo lo que dice Jorge Ruiz. Esto es real, esto lo sabemos. Por eso te agradecemos mucho la atención y, bueno, te deseamos buena gestión. Te agradezco los deseos y de cualquier manera yo siempre voy a estar a disposición. O sea, yo voy a intentar que no me ocurra lo de otros funcionarios que las luces de Buenos Aires los encandilaron. O sea, ya tuve dos o tres oportunidades, ¿no es cierto? Y no fue así. Bien. O sea, de que voy a intentar que pase lo mismo. Nosotros desde Código Campo te aseguramos que te vamos a molestar seguido.
Gracias, Danilo, un gusto. No, un abrazo grande. Ahí estaba entonces Jorge Ruiz, el flamante jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Y como lo decíamos, hablar con Ruiz hoy es casi como hablar con Julián Domínguez. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528, Paraná. Teléfono 407-2979. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Continuamos en Código Campo en este programa número 200 que nos pone, insisto, muy felices. Es muy difícil a veces sostener 200 programas en una radio, en tantas radios como salimos nosotros, porque además, afortunadamente, la competencia es muy grande y es difícil mantenerse. De todos modos, estamos al pie del cañón con mucho entusiasmo de continuar. Recién hablábamos con Jorge Ruiz, el flamante jefe de asesores jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura. Hablamos de distintos temas. Algunos de esos temas los vamos a hablar con nuestro próximo entrevistado, que ya está en línea con nosotros, que es Nicasio Tito, el secretario de FARER, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, porque, insisto en lo que decía al principio del programa, para el sector agropecuario esta primera semana del año ha sido muy movida, con muchas novedades, y la idea de lo que queríamos hablar con Nicasio Tito es hacer una especie de reseña de estos 5 días furibundos para el sector. Nicasio, buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Código Campo. Buen día para vos, para tu audiencia, y bueno, primero y principal, felicitaciones por esos 200 programas, que creo que no es menor. Gracias. Siempre el comenzar un desafío, un trabajo, es importante, pero lo más importante es mantenerlo en el tiempo. Ni hablar. Programas es un gran logro. Muchas gracias. Bueno, Nicasio, vamos a hacer un pequeño análisis de estos 5 primeros días hábiles del año, donde, bueno, tenemos nuevos funcionarios en el Ministerio de Agricultura, entre ellos, insisto, Jorge Ruiz, entrerriano de la Federación Agraria, la designación de Matías Lestani como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. Esto es importante que lo charlemos porque Lestani venía
ocupando un lugar importante como asesor económico de Confederaciones Rurales Argentinas, de CRA, entidad a la que está adherida FARER. Me gustaría algunas reflexiones sobre estos dos puntos, Nicasio. Sí, mira, primero y principal lo de Ruiz, realmente esperemos, tenemos con mucha expectativa, lo vemos con mucha expectativa por el hecho que es un entrerriano que está ahí y que conoce el sector productivo, conoce muy bien, así que las expectativas son enormes para poder tener un diálogo fluido con ellos y poder desde adentro, que él es un productor que conoce hace mucho tiempo, o sea es más, es de mi pueblo federal. De tu zona, eso te iba a decir, sí. Era vecino mío en el campo, en la zona de Redomón, durante muchísimos años también, o sea, lo conocemos medio que de toda la vida, así que para nosotros es importante que esté ahí y lo vemos con muchísimas expectativas, y que él, estando adentro, permita quizás poder hacer ver, reflexionar las decisiones o las medidas que se toman en el gobierno nacional, en la cartera de Julián Domínguez puntualmente. Bueno, creo que él puede llevar la voz del sector productivo no solo entrerriano, sino argentino, y poder lograr, como vengo diciendo, hacer entender que ciertas medidas económicas que se han tomado en los últimos tiempos, esas idas y vueltas, lo único que hacen es generar inestabilidad, mucha zozobra a los productores, con toda esta situación que venimos ya atravesando hace 2 años, complicadas, y bueno, y se le suma la cuestión de la sequía, entonces no estamos como para recibir mayores sorpresas o volantazos, como se le dice en el campo, para un lado o para el otro. Necesitamos previsibilidad. Claro. Nicasio, la designación de Matías Lestani generó mucho ruido en las rurales, algunas de la provincia de Buenos Aires, creo que son 12, 14, fueron extremadamente duras con Lestani. Bueno, ¿cuál es la posición de FARER en esto? Porque digamos, la noticia no es que cambie el secretario de Agricultura, la noticia es que un hombre vinculado a CRA sea el secretario de Agricultura de un gobierno con el que CRA tiene enormes diferencias. Sí, es así. Pero te voy a contextualizar un poco la situación. A ver. Matías Lestani es un asesor técnico de CRA durante muchos años, viene desde la época de Dardo Chiesa, el anterior presidente de CRA, fue nombrado por él, y o sea que él está hace unos 6 o 8 años, no quiero errarle, propongamos 6 años mínimamente, viene en la época de Dardo Chiesa. Ahí estuvo trabajando con CRA, con un sueldo como un asesor técnico, como puede tener un encargado de prensa, pero él no es miembro ni de una rural, ni de una confederación, ni es parte de CRA. Claro. Es un asesor técnico, que un asesor técnico puede tener laburo en A, B o C. Obviamente, que ser el asesor técnico de CRA, que ha estado en muchas charlas técnicas con el ministerio, llevó a que se genere este estado de nerviosismo, de preocupación, pero creo que estamos gastando más tinta en el papel de lo que debería decir o explicarse, porque en realidad él tiene la libertad absoluta de poder estar o no con nosotros, no están las dos, o sea, ahora se fue de CRA, dejó de estar en CRA, y bueno, obviamente, como bien lo sabemos todos, va a trabajar en el ministerio. Pero creo que, puntualmente, ¿cuál es la visión de FARER por parte de esto? Nosotros creo que hubo una apreciación desmedida por algunas rurales, colegas de Carvap. Creo que no era necesario, y nosotros obviamente que Jorge Chemes es de FARER, es de nuestra provincia, por lo cual FARER va a acompañar y siempre las decisiones que se tomen, acertadas o a veces con errores, se los vamos a decir como se lo dijimos y lo hablamos. Vamos a ser sinceros con él, pero por sobre todas las cosas no vemos nada que amerite cargar las tintas con el actual presidente de CRA, Jorge Chemes, ni mucho menos. No, está clarísimo. Eso está clarísimo, por eso a mí me sorprendió algunas reacciones realmente. Yo no quiero adjetivar, porque a veces uno en la adjetivación exagera, pero me parece que fue muy desmedida esta decisión, esta crítica de estas rurales bonaerenses a Lestani,
porque insisto, en definitivas, nos guste o no, el Stani tiene todo el derecho del mundo de trabajar donde quiera. Y atribuirle responsabilidad a CRA me parece que es una pifia muy grande, muy grande. Sí, yo lo vemos de la misma manera de Farer, y se lo hemos dicho a Jorge personalmente, tanto José Colombato, el presidente Farer, como lo he hablado yo, que tengo una relación de muchos años, así que eso es así, y bueno, por lo cual creo que no hay mucho más que adjetivar sobre ello, como creo que se lo he comentado a usted en otro momento, a veces nos preocupamos mucho más por los truenos que suenan fuerte y debemos tener un poquito más miedo a los rayos que caen. Entonces, cuando ocurren esas cosas, tenemos que tener la suficiente sapiencia y sabiduría de darnos cuenta que por ahí nos están entreteniendo con algo y por otro lado las cosas siguen y nosotros discutimos entre nosotros. Como decía el Martín Fierro, si entre nosotros nos peleamos, los de afuera nos devoran, ¿no? Nicasio, una reflexión sobre esta decisión de CRA de desvincularse del Consejo Agropecuario Argentino. Primero fue CRA, después la Sociedad Rural y después Federación Agraria. Nosotros tenemos la información de muy buena fuente de que Coninagro va a permanecer en el Consejo Agropecuario, en el Consejo Agroindustrial. ¿Por qué se va CRA? ¿Por qué se van las rurales? Se va porque hace mucho ya se tendría que haber ido. Siempre fuimos partícipes de estar. Yo soy uno de los que siempre dije las sillas hay que ocuparlas. Uh-huh. Pero bueno, uno puede ir a ocupar una silla, va una vez, va dos veces, va tres. Si sentado en la silla no tenés ni voz ni voto, no tenés participación, las cosas que por ahí en alguna oportunidad decís, sugerís, no son plasmadas y efectivamente vamos hacia otra diagonal, bueno, llega un momento que decís, bueno, acá no cumplo ningún rol para el que estoy y sigo figurando como que estoy en el consejo y para el resto de la comunidad, CRA está presente ahí. Se empezó a discutir ya por allá por octubre y noviembre de la necesidad de salir definitivamente, atento a las medidas puntualmente de la carne que llevaron a colapsar eso, más la posible intervención del maíz y el trigo. Bueno, ahí dijimos, ya, hasta acá llegamos. Claro. Luego nos agarró un poco las fiestas y bueno, y en enero se precipita todo. Quizás el momento hace generar confusión con todo esto que pasó, pero en realidad es algo que se venía masticando y lamentablemente hoy por hoy como están dadas las cosas con el gobierno central, no amerita que estemos ahí. Bien. Lamentablemente estamos extremadamente enfrentados. El gobierno está enfrentado y enfrentando al sector productivo. Por eso es lo que pasa hoy como eslabón, lo que pasa hoy en Armstrong. Uh-huh. O sea, bueno, todas estas cosas empiezan ahora. Yo creo que va a ser un mes, como usted bien dijo, va a ser un mes extremadamente intenso y un año extremadamente complejo. Sí. A propósito de lo de Armstrong, vamos a recordarle a la audiencia que ahora en un rato, 9:30, 10 de la mañana de este sábado 8 de enero va a haber una concentración, un encuentro nacional de productores de alimentos. Ese es el nombre que se le ha dado a esta movilización a la que adhiere Farer. La pregunta, Nicasio, es ¿puede salir algo de esto, digo, algún mandato a la dirigencia agropecuaria, o va a ser simplemente una amplia sesión psicoanalítica como como suele pasar a veces en este tipo de asambleas? ¿Qué es lo que esperan? O sea, bueno, la sesión psicoanalista y de catarsis, eso es inexorable que va a ocurrir. Seguro. Lo que sí debería salir un mandato, y creo que va a salir porque la situación se torna compleja, se está tornando compleja, muy, muy, muy preocupante, y va a salir un mandato y, como siempre se dice, las bases son las que presionan Uh-huh. a sus rurales, Sí. presionan a sus cooperativas, presionan a sus instituciones, presionan a sus confederaciones. Y bueno, lo que tienen luego que sentarse a negociar con la queja, el mandato o la preocupación o la negativa sobre algo son los dirigentes. Y bueno, ahí estaremos atentos ahí y qué mandato nos da a nosotros y a su vez qué mandato se le da a la mesa de enlace para que pueda estar, cuando se tenga que reunir con el ministerio, pueda plantear estas necesidades y empezar a blanquear esta situación, porque hoy por hoy el diálogo que tenemos lamentablemente con el gobierno central, tenemos como en las películas norteamericanas de los 80,
el policía malo y el policía bueno. El policía bueno sería Julián Domínguez y el malo Feletti, pero esta película ya la vimos nosotros, en la época que estuvo entre el 2009 y 2012, 2013, que estuvieron Julián Domínguez de ministro de Agroindustria como ahora, y Moreno en el otro. Guillermo Moreno. O sea que, y al final siempre terminábamos, a lo último terminaba entrando el malo, nunca entraba el bueno, siempre entraba el bueno, más o menos, y venía y quedaba todo en la borda, o sea, nació una cosa y salimos con otra. Bueno, más allá del policía, capaz que el problema es el comisario o la comisaria y no el policía. Y siguiendo en esa tesitura es así. Nicasio, ya nos está, tenemos que terminar la nota porque nos está esperando ya nuestro próximo entrevistado, que es Pablo Fontanini de la Bolsa de Cereales, con quien vamos a hablar del tema de la sequía. Y a propósito de esto, te consulto, ¿cómo está la situación ahí en la zona de Federal, en el centro norte entrerriano en general? Muy complicado. Muy complicado. He visto unas fotos de campos naturales que son realmente tan devastados, ¿no? Sí, devastado. O sea, la zona, lo que es lo que más afecta, obviamente, netamente, es la producción maicera ahora. Están con pérdidas del 60-70% a simple vista. Lo están picando todo el maíz. Lo están picando para comer, para forraje, lamentablemente. La soja está muy mal. Y bueno, y los animales obviamente pierden muchos kilos, se desbastan, es muy preocupante. El ternero que está al pie de la vaca hay que sacarlo urgente porque esa vaca va a entrar al otoño muy mal, muy débil, no va a agarrar preñez. Claro. Así que la situación es extremadamente compleja. Los campos más limpios obviamente son los que más repercuten, los montes por ahí un poco, pero igual está muy mal la sequía, muy mal. Bueno. Nicasio, Tito, muchas gracias por la atención. Al contrario, a disposición como siempre. Te dejo un abrazo. Lo escuchábamos a el doctor Nicasio Tito, actual secretario de FARER, la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo. Carne Argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coordinamos la acción de nuestros asociados en pos del progreso, la defensa de la producción, comercialización e industrialización de granos y demás actividades afines. Desde 1979 representamos a cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la provincia, pilar fundamental de nuestra Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Trabajamos junto a otras entidades en acciones tendientes a consolidar la seguridad alimentaria y la preservación de los recursos naturales en comunión con la sociedad. Somos Bolsa de Cereales de Entre Ríos. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Bueno, entramos en la última parte de este programa número 200 de Código Campo, que nos hace muy felices, para hablar de un tema que preocupa muchísimo, que es la sequía en la provincia, en buena parte de las zonas productivas del país. Llovió, es cierto, hace unos días, pero en muchos casos me parece que la lluvia llegó tarde, sobre todo en los cultivos de maíz. Las pérdidas van a ser significativas. Esto va a traducirse en menos cantidad de plata en los pueblos, en menos cantidad de plata en el bolsillo del Estado, en menos plata en los bolsillos de los productores, por supuesto. Y queríamos, a propósito de estas lluvias de estos días, tener el último panorama de cómo está la situación en la provincia en términos de ganadería, de agricultura sobre todo,
Por eso ya estamos en contacto con Pablo Fontanini, técnico de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Danilo, ¿cómo estás? Y felicitaciones por los 200 programas. Muchas gracias. Bueno, nosotros cumplimos 200, ustedes en el Ciber cumplieron 1000 hace muy poco, 1000 informes, o sea que estamos muy lejos de ustedes. Pablo, ¿qué se puede decir? ¿Cómo está hoy la situación este fin de semana? ¿Cómo está la situación de los campos en Entre Ríos? ¿Sirvió de algo las lluvias del otro día? Bueno, a ver, dependiendo del cultivo y la situación, digamos. Para el maíz, vos lo aclaraste, para el maíz de primera, ya la lluvia fue tarde. Ya está. No, ya está, ya las plantas se secaron, digamos. Así que las proyecciones son de que por lo menos debería ser 2.000 kilos por debajo de la media de los últimos 5 años. El promedio del lustro es de 6.300 kilos. Así que el rendimiento debería andar 4.000 kilos o más bajo incluso. ¿4.000 o menos? O menos, sí, porque incluso no solo fue el pulso seco, sino que hubo unas marcas térmicas muy importantes a partir del 19 de diciembre en adelante, fueron como 12 días, donde se superaban los 35, 36 grados centígrados, 37, y eso impactó muy fuerte en el maíz. Bien, para la soja... Antes de entrar a la soja, Pablo, ese maíz de primera, ¿te acordás cuál fue el costo de implantación, de producción, digamos? Porque digo, estamos hablando de 4.000 kilos en el mejor de los casos. El maíz es un cultivo caro. Está en el orden de los 3.500, 4.000, dependiendo la distancia al puerto, dependiendo el nivel de tecnología. Está ahí cerca, hay gente que va a perder dinero seguro, hay gente que va a salvar los gastos y otra gente que va a ganar un poco de dinero. Lo que pasa es que en todas las situaciones es grave, porque el que no gana dinero, bueno, es pérdida total. El que salva los gastos no tiene para qué vivir en el futuro. Claro. Porque así el productor vive de lo que cosecha, digamos. Sí, seguro. Y el que gana poquito va a tener poquito para ganar y va a repercutir en toda la cadena económica de los pueblos, como vos decías, en el transporte, en la comería, en el supermercado, en la tienda de ropa. Es un dominó, quiere decirlo, donde la ficha más importante es cómo le vaya al campo. Sí, seguro. Después, pasando a soja, que era el otro dato, por ahora para la soja fue un bálsamo. Si vos analizás las lluvias de estos 1, 2 y 3 de enero, que fueron más o menos los eventos que se dieron, en promedio en la provincia, tirando el valor de promedio de los 100 milímetros que tenemos, son un poquito menos de 30 milímetros. Con algunos sectores en La Paz donde sí hubo lluvia interesante de 70, 80 milímetros, pero en el promedio de la provincia son 25, 30 milímetros lo que estaba dando. Enero es un mes que tiene que aportar unos 120 milímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué pasó con esta lluvia? Bueno, las hojas que estaban estresadas, bueno, respiran un poco de aire fresco, digamos, pero todavía tienen escaso desarrollo. Las hojas de segunda no han superado el rastrojo de trigo, las hojas de primera están muy peticitas. Es decir, que el impacto de diciembre está en la manifestación del desarrollo del cultivo. Ahora, ¿qué va a pasar de acá adelante? Hoy ya las temperaturas empiezan a elevarse, están dando máxima de 34, 35, y para los próximos días la situación va a ser similar. Y hasta ayer, que había visto los modelos climáticos de perspectiva de lluvia, daban hasta aproximadamente el miércoles 12, creo que es, sin lluvia. Es decir, que van a tener una demanda hídrica de la atmósfera muy importante, y esos 30 milímetros se te van a consumir en 2 o 3 días en donde llovió eso, y zonas donde llovió menos tampoco. Claro, ahora las Pablo... lluvias que tuvieron un aporte interesante, bueno, ahí van a... pero es la menor área de toda la provincia. Ahora, Pablo, porque estuve leyendo algunos pronósticos y hablan de que habría una mejoría en la segunda quincena de enero. ¿Esto es así? Y lo que se espera es que, como está el modelo planteado, ya la primera quincena va a cerrar con esta lluvia nomás. Sí, seguro. La primera quincena de enero ya pasó. Eso está claro, y hay que ver si hay una recomposición en la segunda quincena de enero. Normalmente en los datos promedios de precipitaciones, febrero ya es un mes que, a pesar de que sea un año niño, tiene un aporte interesante. Y suele darse a veces, cerrando la segunda quincena de enero, una recomposición de las lluvias. Pero bueno, eso hay que verlo y se tiene que bajar en los 4 o 5 días cercanos a los eventos. Hoy ya estamos un poco lejos para que sea un pronóstico de corto plazo, ¿se entiende? Bien. Sí, claro. Ahora, en soja de primera, ¿te animás más o menos a estimar cuánto puede andar el rendimiento promedio en este escenario presente y futuro?
No, es difícil porque las sojas, las más adelantadas están quizás en R2, claro. Es decir, de plena floración, y es muy temprano todavía. Bien. Uno si hiciera retrospectiva y mirara una situación similar fue en el año 2008-2009, fue una seca muy importante, y la soja ahí, el promedio general de la soja estuvo en 900 kilogramos por hectárea. Hay diferencias, sí, hay diferencias. Todo lo que fue los meses previos, en el 2008, la salida del otoño, el inicio del invierno, la primavera y el mismo mes de noviembre, fueron deficitarios. Ya en el 2008 había un pulso seco establecido en los mapas color naranja de sequía a finales de noviembre del 2008. Eso es un agravante. Este año, noviembre, tuvo una precipitación de 90 milímetros promedio, siempre hablando del promedio de todos los pluviómetros. Lo cual es levemente por debajo de lo esperado, que serán unos 120 milímetros, y eso es un aporte. Son 50 milímetros de diferencia con el peor año que hemos tenido hasta ahora, analizando el trimestre de noviembre, diciembre, enero, que fue ese. 2008-2009. Así que no es un año tan igual, pero tiene algunas similitudes. ¿Cuál fue la similitud? Que diciembre fue más seco que ese año. El promedio de ese año había sido 21 o 22 milímetros, este año fue 16, o sea, fue muy seco diciembre. Y bueno, hay que ver cómo evoluciona todo, pero es una alerta amarilla, naranja, si querés llamarle, que sigue latente para las hojas si no hay lluvias que le den otro aporte de humedad, porque esa lluvia que cayó, en donde fue de 30 milímetros abajo, en pocos días se va a ir. Digamos. Sí, he estado charlando estos días con productores tamberos que están muy preocupados, con algún criador del centro norte entrerriano. Los campos naturales también están devastados, ¿no? Sí, nosotros hicimos un pantallazo, digamos, lo que había sido, y sí, la demanda forrajera es escasa, se han hecho pocas reservas, seguramente los que hicieron el maíz para hacer silo, la producción de ese maíz fue más baja por el efecto de la sequía, y la forrajera por excelencia, que es la alfalfa, obviamente con un déficit hídrico, si bien está adaptada, con un déficit tan marcado, no tiene una tasa de crecimiento tan alta como para que el animal pastoree y pueda entrar en rotación al mismo lote con la distancia de días que normalmente se utiliza. Claro. Es un escenario complicado y donde ya se está viendo la caída de la condición corporal de los animales. Sí. Pablo, la última consulta. Esta semana la mesa de enlace, los referentes de la mesa de enlace se reunieron con el ministro, la semana pasada, con el ministro de Economía de la provincia, Hugo Balay, y uno de los temas centrales fue precisamente el tema de la sequía y la petición de las entidades de que el gobierno provincial declare la emergencia agropecuaria, que después deberá ser homologada por la Nación. La pregunta técnica, no te pido una consideración política, te estoy hablando de lo técnico. Para que haya emergencia agropecuaria tiene que haber una afectación del 50%. ¿Ya estamos en esos niveles? Y bueno, depende del cultivo. En maíz, si tomás el promedio que estamos manejando, no, porque estamos hablando de 6.000 kilos y estamos ahí al borde, estamos por llegar quizás a una producción, pero hay zonas del centro norte seguramente donde el rendimiento del maíz va a ser muy por debajo del promedio, y esa zona sí va a entrar. Hay algunos sectores, por ejemplo en Diamante, que por algunos eventos anómalos tienen alguna lluvia donde hay lotes que pueden rendir 6.000-7.000 kilos. Entonces, esto va a ser cuando pase la cosechadora en maíz y se vean los rindes y podamos hacer una estimación a nivel de departamento, cómo anduvieron los valores, ahí te puede dar una ayuda y una orientación para decir, se llegó al 50%, se superó el 50% de disminución en el rendimiento, no. Por ahora es un poco difícil de estimar eso. Correcto. Bueno, te agradecemos mucho, Pablo Fontanini, y te agradecemos doblemente, primero porque nos atendiste un sábado de la mañana, y segundo porque sabemos que estás de licencia en la bolsa y has tenido la amabilidad de salir con nosotros al aire. Muchas gracias y te mando un abrazo. Bueno, saludos a todos los oyentes y te mando un gran abrazo. Ahí estaba entonces Pablo Fontanini, el ingeniero agrónomo Pablo Fontanini, un hombre clave en el sistema de información agrícola de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, el CIBER. Se nos terminó el tiempo, amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por aguantarnos durante tanto tiempo y sobre todo hoy que cumplimos, insisto, o que hemos desarrollado el programa número 200. Nos reencontramos en unos días en el programa 201. Gracias y hasta el próximo fin de semana. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad.
Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.